El grito rasgó la noche como un cuchillo oxidado en mi pecho. Luis. Dios mío, no lo sueltes, grité, mientras el cuerpo del desconocido se desplomaba contra el pavimento húmedo de las Ramblas, su sangre mezclándose con la lluvia fina que caía sobre Barcelona como lágrimas de un cielo indiferente. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual, sus ojos, oscuros y perdidos, se clavaron en los míos, y en ellos vi no solo dolor, sino un secreto que me arrastraría a un abismo de amor y traición que ni siquiera imaginaba. Soy Manuel, y si me preguntan por qué todo empezó esa noche de octubre en el corazón de la ciudad condal, les diré que fue el destino, o quizás el diablo disfrazado de oportunidad. Luis y yo, gemelos idénticos hasta en el lunar que nos marca la nuca como un sello de fábrica, habíamos crecido en el barrio gótico, entre callejones estrechos donde el eco de las guitarras flamencas se mezclaba con los lamentos de los borrachos. Nuestros padres, Dios los tenga en su gloria, murieron en un accidente de metro cuando teníamos 15 años, dejándonos a merced de tíos lejanos que nos criaron con migajas de afecto y mucho trabajo en el puerto. Ahora, con 25, éramos camareros en un bar cutre de la Plaza Real, sirviendo cañas a turistas que nos miraban como si fuéramos parte del folclore, no dos almas rotas buscando un lugar en el mundo. Esa noche, Luis y yo habíamos salido tarde, con el bolsillo casi vacío y el corazón pesado por una discusión tonta. Él quería mudarnos a Madrid, donde hay más oportunidades, decía, con esa sonrisa suya que iluminaba las sombras. Yo, terco como un toro en la arena, insistía en quedarnos en Barcelona, nuestra madre patria, donde el mar Mediterráneo nos susurraba promesas de libertad. Caminábamos por las Ramblas, esquivando a los vendedores de rosas y los malabaristas, cuando lo oímos, un forcejeo en un callejón lateral, cerca de la fuente de Canaletes. Un hombre, alto y elegante, luchaba contra dos sombras que lo acorralaban. «Ladrones de mierda», rugió uno, y el sonido de un puñetazo seco nos paralizó. Sin pensarlo, Luis corrió primero. Cabrones! «Dejadlo», gritó, lanzándose como un león. Yo lo seguí, el pulso martilleándome en las sienes. Los asaltantes, dos tipos con capuchas, nos vieron venir y huyeron, maldiciendo en un catalán chapurreado. El hombre yacía en el suelo, su traje Armani hecho jirones, una brecha en la sien sangrando profusamente. Luis lo volteó con cuidado, y ahí fue cuando sus ojos se encontraron con los nuestros. Eran verdes, como el mar en tormenta, y en ellos había una mezcla de gratitud y pánico que me erizó la piel. «¿Estás bien?» «¿Puedes hablar?», preguntó Luis, presionando su chaqueta contra la herida. El hombre asintió débilmente, su voz un hilo ronco: «Gracias. No sé qué habría pasado sin vosotros». «Se llamaba Alejandro», nos dijo después, mientras lo ayudábamos a levantarse y lo llevábamos a una clínica cercana en la Ronda de San Antoni. No era un turista cualquiera, su acento era puro castellano madrileño, con ese tono refinado que delataba dinero viejo. Pero no preguntó por la policía, ni por su cartera, que milagrosamente seguía en su bolsillo. Solo nos miró, a Luis y a mí, como si fuéramos ángeles caídos del cielo estrellado de Gaudí. En la sala de espera, con el olor a desinfectante impregnándonos la ropa, nos contó fragmentos de su vida. Era de paso en Barcelona por negocios, un viaje relámpago desde Madrid. No mencionó detalles, pero su reloj de oro y el corte de su cabello gritaban privilegios que nosotros solo veíamos en revistas. Luis, siempre el carismático, bromeó: «Bueno, si nos quieres pagar el rescate, aceptamos en efectivo o en tapas». Alejandro rió, un sonido bajo y cálido que me hizo sentir un cosquilleo inexplicable en el estómago. Yo, más reservado, solo asentí, pero no podía apartar la vista de sus manos, fuertes y manicureadas, manchadas ahora de su propia sangre. Al amanecer, con el sol tiñendo de rosa la Sagrada Familia a lo lejos, Alejandro insistió en invitarnos a desayunar en un café de la Barceloneta. «Es lo menos que puedo hacer», dijo, y aunque Luis protestó por cortesía, yo vi en sus ojos el hambre no solo de comida, sino de algo más. Aceptamos, y así empezó todo. Ese desayuno se convirtió en un almuerzo, el almuerzo en una tarde paseando por el Parc de la Ciutadella, donde los pavos reales graznaban como testigos mudos de nuestra charla improvisada. Alejandro era ingeniero, nos contó, especializado en energías renovables, pero evitó profundizar. Hablaba de la crisis económica con amargura, de cómo Madrid lo asfixiaba con su ritmo implacable, y de Barcelona como un sueño efímero.
Luis lo acribillaba a preguntas, riendo con esa facilidad suya que desarmaba a cualquiera. Yo escuchaba, fascinado por cómo sus gestos, un roce accidental en el brazo, una mirada prolongada, me hacían sentir visto, por primera vez en años. Pero bajo esa fachada de camaradería, algo bullía. Alejandro me observaba más a mí, o eso creía, con una intensidad que me ruborizaba. ¿Y tú, Manuel? ¿Qué sueñas cuando miras el mar?, me preguntó una vez, su voz bajando un tono. Balbuceé algo sobre ser escritor, sobre capturar las historias de la gente común en las calles de Gracia, pero él sonrió como si supiera el vacío que me carcomía por dentro. Luis, ajeno o fingiendo estarlo, proponía chupitos en un bar de mala muerte, pero yo sentía que Alejandro y yo compartíamos un silencio cargado, un hilo invisible tejiéndose entre nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro extendió su estancia, alegando asuntos pendientes, y nos visitó en el bar todas las noches. Traía regalos sutiles, una botella de Rioja para compartir, entradas para un concierto de flamenco en el Palau de la Música. Luis se volvió su sombra, riendo de sus anécdotas sobre cenas en el Riz y viajes a la Costa Brava en yate. Yo, en cambio, me perdía en conversaciones profundas hasta la madrugada, en el balcón de nuestro piso diminuto en el Eixample, donde el humo de sus cigarrillos se mezclaba con el aroma de jazmín de los patios vecinos. «Eres diferente, Manuel», me dijo una noche, su mano rozando la mía sobre la barandilla. «Tienes una luz que ilumina las grietas». Mi corazón latió desbocado, nunca nadie me había dicho algo así. Pero no crucé la línea. No aún. Porque en el fondo, sabía que hombres como él no se quedaban con camareros como yo. O eso pensaba. Una semana después, el secreto empezó a agrietarse. Estábamos en la playa de la Barceloneta, con la arena pegándose a nuestra piel sudada, cuando Luis se alejó para comprar helados. Alejandro y yo nos quedamos solos, el mar lamiendo nuestros pies como un amante celoso. «Hay algo que debo decirte», murmuró, su voz temblando por primera vez. Lo miré, el sol cegándome, y él continuó: «No soy solo un ingeniero de paso. Soy el CEO de una empresa de renovables en Madrid. Y soy gay». Las palabras cayeron como una ola fría. No por el shock, yo había sentido la chispa desde el principio, sino por el peso de lo que implicaba. Un mundo de cristal y acero, contra nuestra realidad de barro y sudor. «¿Por qué me lo dices a mí?», pregunté, mi voz un susurro. Él sonrió con tristeza, «Porque en tus ojos veo a alguien que entiende el exilio. El mío es doble, del armario familiar, de una sociedad que aún juzga en voz baja». Hablamos entonces de todo, de mi primer beso robado con un chico en la escuela, reprimido por vergüenza, de sus noches en fiestas madrileñas, fingiendo risas hétero para complacer a inversores. Luis regresó entonces, con conos goteando, y el momento se disipó como humo. Pero esa confesión plantó una semilla. O una bomba, según se mire. La bomba estalló 2 noches después. Regresé al piso temprano, exhausto de un turno doble, y encontré a Luis y Alejandro en el sofá, demasiado cerca. No besándose, gracias a Dios, pero sus risas eran íntimas, sus cuerpos inclinados en confidencias. «¿Qué pasa aquí?», pregunté, el celo royéndome como ácido. Luis se incorporó, inocente: «Nada, hermano. Solo charlando de negocios. Alejandro dice que podría ayudarnos con trabajo en Madrid». Alejandro me miró, culpable, y murmuró una excusa sobre una llamada. Salió, dejando un silencio espeso. Esa noche, Luis y yo nos gritamos por primera vez en años. «¿Por qué lo miras así, Manuel?». «¿Es por él o por mí?», y espetó, lágrimas en los ojos. «Eres mi sangre, pero actúas como si yo fuera el intruso». No entendí al principio. «Luis, mi gemelo, el que compartía mis sueños y miedos, ¿celoso?». De un desconocido. Pero en su rabia vi la verdad, él también sentía algo por Alejandro. No amor, quizás, sino posesión. Nos salvó la vida, y ahora nos divide, sollozó. Lo abracé, jurando que nada cambiaría, pero el daño estaba hecho. El secreto de Alejandro se había filtrado, y con él, el nuestro, la grieta en nuestra hermandad, forjada en el fuego de la orfandad. Los días siguientes fueron un baile precario en el filo de una navaja. Alejandro, con su encanto discreto, nos invitó a una cena en un restaurante de la zona alta,
con vistas a la ciudad iluminada como un joyero roto. Para agradecerles de nuevo, dijo, pero sus ojos decían más. Vestidos con lo mejor que teníamos, camisas planchadas a mano y pantalones prestados, Luis y yo subimos en su Audi reluciente, el motor ronroneando como un gato satisfecho. En el trayecto, Luis bromeó sobre ser los príncipes de la noche barcelonesa, pero yo noté su mano apretando la mía en el asiento trasero, un gesto de ancla en la tormenta. La cena fue un festín de sensaciones, jamón ibérico que se deshacía en la lengua, paella ahumada con azafrán que evocaba las costas de Valencia, y vinos de Ribera del Duero que aflojaban las lenguas. Alejandro presidía la mesa como un rey exiliado, contando anécdotas de su infancia en un pueblo de Castilla, donde el sol quemaba la tierra y los hombres no hablaban de sentimientos. Mi padre era ganadero, duro como el corcho, dijo, y yo, el hijo que soñaba con libros en lugar de toros. Luis rió, compartiendo historias de nuestro abuelo, un pescador de roses que nos enseñó a leer las olas como versos. Yo, callado al principio, me abrí con el tercer vaso, hablé de mi escritura rechazada, de poemas sobre amores imposibles que guardaba en un cajón, inspirados en chicos fugaces de la universidad. Pero bajo la charla, la tensión crepitaba. Alejandro rozaba mi rodilla bajo la mesa, un toque eléctrico que me hacía contener la respiración. Luis lo notaba, sus sonrisas endureciéndose en máscaras. Cuando el postre llegó, una tarta de Santiago polvorienta de azúcar, Alejandro propuso un brindis, por los salvadores inesperados, y por las verdades que nos liberan. Nuestras copas chocaron, pero en mis ojos vi el conflicto, ¿era yo el elegido? ¿O solo un peón en su juego de seducción? Esa noche, de regreso, explotó. En el piso, con el eco de la ciudad filtrándose por las ventanas entreabiertas, Luis me acorraló en la cocina. ¿Qué coño pasa entre vosotros dos? Lo vi, Manuel. Su mano en tu pierna. Mi negación fue torpe, un balbuceo de solo amigos. Pero Luis, con lágrimas furiosas, gritó, somos gemelos, joder. Compartimos todo, ¿recuerdas? ¿Por qué él te elige a ti y no a mí? Soy yo el defectuoso. Su dolor me partió en dos. Nunca había visto a Luis así, vulnerable como un niño perdido en la boqueria. Lo abracé, jurando lealtad, pero en su abrazo sentí el veneno del resentimiento filtrándose. No lo traiciones, murmuró. ¿A quién? A ti o a mí mismo, respondí, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Al día siguiente, Alejandro me llamó. Necesito verte a solas, dijo, su voz ronca por el teléfono. Quedamos en el Park Güell, entre las mosaicos ondulantes de Gaudí que parecen olas petrificadas. El sol de mediodía caía a plomo, y el aire olía a pino y turismo. Allí, bajo la sombra de un dragón de cerámica, me besó. Fue un beso hambriento, salado de mar y deseo reprimido, sus labios reclamando los míos como si fuéramos náufragos en una isla desierta. Te deseo desde la primera noche, confesó, su frente contra la mía. Pero no quiero herir a tu hermano. También me mira de esa forma. El mundo se tambaleó. ¿Luis? Celoso de amor, no solo de sangre. Le conté todo, el triángulo invisible que nos ataba. Alejandro palideció, soy un idiota. Pensé que era solo admiración fraternal. Pero en sus ojos vi la duda, el cálculo frío del CEO que evalúa riesgos. Vuelve a Madrid conmigo, propuso de repente. Puedo darte una vida, Manuel. Trabajo en mi empresa, un piso en Chamberí, lejos de esta lucha. La oferta era un anzuelo dorado, pero con espinas. ¿Abandonar a Luis? ¿Mi gemelo, mi mitad? Necesito tiempo, susurré, y él asintió, besándome una última vez antes de irse. Esa decisión me carcomió. Pasé días en vela, escribiendo furiosamente en mi libreta, versos sobre traiciones gemelares y amores prohibidos que evocaban las tragedias de Lorca. Luis lo notaba, su humor ensombreciéndose. Una tarde, en el bar, estalló la primera gran mentira. Un cliente, un tipo burdo de visita desde Valencia, oyó rumores, Dios sabe cómo, y soltó una pulla. ¿Los gemelos maricones? Cuidado con el sarampión gay. Luis, rojo de ira, le partió una botella en la cabeza. El escándalo fue mayúsculo, la policía, el dueño despidiéndonos en el acto. Sois una vergüenza para el barrio, gritó el viejo.
Alejandro apareció como un salvador, pagando la fianza con un cheque que olía a tinta fresca. Pero en su hotel de 5 estrellas en el Paseo de Gracia, donde nos refugió temporalmente, el conflicto se profundizó. Luis, borracho de sangría, confrontó a Alejandro: él es mío, ¿entiendes? Hemos sobrevivido juntos. Tú solo eres un capricho rico. Alejandro, herido en su orgullo, respondió con frialdad: el amor no se posee, Luis. ¿Se elige? Yo, testigo mudo, vi la semilla de la traición plantarse. Esa noche, en la cama Kingsice, hice mi elección, me entregué a Alejandro, nuestros cuerpos entrelazándose en un baile febril que borró las dudas. Sus caricias eran fuego español, apasionadas y posesivas, susurrando promesas en mi oído mientras la ciudad dormía abajo. Pero la mañana trajo la resaca de la realidad. Luis había desaparecido. Su nota, garabateada en una servilleta: ve con tu príncipe. Yo me las arreglo solo. No me busques. El pánico me invadió. Corrimos por Barcelona, Alejandro al volante, yo con el teléfono pegado al oído, llamando a amigos, revisando el piso, el bar, incluso la playa donde jugábamos de niños. Nada. Horas después, un mensaje: estoy bien. Solo necesitaba espacio. Disfruta tu nueva vida. Pero en esas palabras leí el abismo, el gemelo traicionado, el lazo roto. Alejandro me consoló, envolviéndome en sábanas de hilo egipcio, pero su consuelo era amargo. Traeré a Luis de vuelta, prometió, pagaré lo que sea. Llamó a detectives privados, sobornó contactos en la comisaría. 2 días después, lo encontramos, en un albergue cutre del Raval, rodeado de inmigrantes y soñadores rotos, escribiendo cartas furiosas que nunca enviaría. Lo traje de vuelta, pero el daño era irreparable. Luis me miró como a un extraño: has elegido, Manuel. Ahora vive con ello. El clímax se gestó en una fiesta que Alejandro organizó en su ático, una noche de estrellas sobre la Torre Akbar. Invitó a inversores, artistas, la creme de Barcelona, para presentarnos, a Luis y a mí, como sus salvadores y amigos. Vestidos con trajes a medida que él pagó, éramos trofeos relucientes. Pero Luis, con ojos de basilisco, bebió demasiado cava y soltó la bomba: mi hermano es su puto amante. ¿No lo sabíais? El CEO gay y su juguete de barrio bajo. El silencio fue ensordecedor. Rostros se volvieron, murmullos como serpientes. Alejandro palideció, yo quise morirme. Luis, tambaleante, vomitó en una maceta antes de huir. La traición me dejó hueco. Alejandro, en pánico, me suplicó: quédate. Puedo manejarlo. Mi junta directiva. No entienden esto. Pero en su voz oí el miedo al escándalo, al boicot de accionistas conservadores. Es mi hermano, respondí, y salí corriendo tras Luis, dejando atrás el glamour por las calles empedradas que nos vieron nacer. Encontré a Luis en nuestro viejo rincón del Parc de la Ciutadella, sentado en un banco bajo los plátanos, con una botella de Estrella Dama medio beber. La luna bañaba el lago en plata, y los patos graznaban como ecos de nuestra infancia. Vete, Manuel, murmuró sin mirarme. Has volado. No me arrastres al suelo. Me senté a su lado, el frío del mármol calando mis huesos. Nunca te abandonaría, dije, mi voz quebrada. Alejandro es un sueño, pero tú eres mi realidad. Mi sangre. Hablamos entonces, como en los viejos tiempos, desentrañando el nudo gordiano de nuestro dolor. Luis confesó: lo envidié. No por amor, sino porque él te ve como yo siempre quise verte, entero, deseado. Desde que papá y mamá murieron, he sido tu escudo, pero ¿quién me protege a mí? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Yo, el reservado, el que huía de los sentimientos, le conté mi terror, el miedo a ser gay en una Barcelona que presume de libertad pero susurra juicios en las esquinas. Pensé que yendo con él, escaparía. Pero solo te herí más. El amanecer nos pilló allí, planeando. No volveríamos con Alejandro, no aún. Primero, sanar la herida gemela. Alquilamos un piso minúsculo en Gracia con ahorros míos y un préstamo de un tío lejano, y encontramos trabajo en un café literario de la calle Verdi, sirviendo cafés con leche a poetas Van Nave y turistas bohemios.
Escribí sin parar, canalizando el caos en un relato corto sobre hermanos unidos por un lazo invisible, que envié a una revista local. Sorprendentemente, lo publicaron. Los gemelos de las Ramblas, se tituló, un homenaje velado a nuestra historia. Alejandro no desapareció. Llamadas nocturnas, flores enviadas al café, promesas de discreción. Puedo ser paciente, decía. Mi mundo no es tan cruel como crees. Pero su mundo sí lo era. Una semana después, un escándalo estalló en la prensa, CEO de Renovables en escándalo gay. ¿Amenaza para inversores? Fotos borrosas de nuestra fiesta, rumores de desviación moral amplificados por tabloides conservadores. Alejandro me llamó histérico, mi padre, el viejo ganadero, lo ha visto. Me deshereda. La Junta me presiona para corregir mi imagen. En su voz, el pánico del privilegiado cayendo. Fui a verlo, contra el consejo de Luis. Su ático, antes un palacio, era un mausoleo de botellas vacías y papeles arrugados. Me abrazó como un náufrago. Te amo, Manuel. Pero este amor nos destruye. Hablamos de Lorca, de cómo García ejecutó por su homosexualidad en las calles de Granada, de la España posfranquista, aún marcada por sombras homofóbicas. No puedo fingir, dije. Y tú no deberías. El río amargamente, fácil para ti, poeta de barrio. Yo tengo un imperio en juego. El alto trago llegó esa misma noche. Luis, enterado por un amigo, irrumpió en el ático como un torbellino catalán. Déjalo en paz, cabrón rico, gritó, lanzando un jarrón de cristal de La Coruña. Alejandro, exhausto, no se defendió. Yo me interpuse, y en la refriega, Luis confesó el golpe final, le conté a la prensa, ¿sabes? Anónimo, pero con detalles. Quería que sufrieras como yo. La traición me dejó sin aliento. Mi gemelo, mi protector, había vendido nuestro secreto por venganza. Lo hice por ti, sollozó. Para que vieras que no vale la pena. El caos fue bíblico. Alejandro, furioso, nos echó, fuera de mi vida. Ambos sois veneno. Regresamos a Gracia en taxi, el silencio entre Luis y yo más pesado que el tráfico de la Meridiana. Días de aislamiento siguieron, yo, escribiendo un manifiesto furioso sobre amores tóxicos, Luis, sumido en culpa, buscando terapia en un centro comunitario del Poblenou. Barcelona, indiferente, seguía su ritmo, Castellers levantando torres humanas en la Merced, sardanas danzando en las plazas. Pero el destino, caprichoso como un torero, giró. Un mes después, mi relato se viralizó en redes, traducido al catalán y compartido por influencers queer. Entrevistas en TV3, lecturas en la FNAC. Alejandro me contactó, no con rencor, sino con vulnerabilidad, leí tu historia. Me dolió, pero me liberó. Renuncié al CEO. Ahora soy consultor freelance, viviendo en un pueblo de la Costa Dorada, criando cabras como mi padre. Reímos por teléfono, el hielo rompiéndose. Nos encontramos en esa costa, bajo olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Luis vino también, reconciliado conmigo en una noche de confesiones regada con sidra asturiana. Perdóname, dijo Alejandro. El miedo me cegó. Alejandro, con barba incipiente y ojos serenos, lo abrazó. Somos humanos, Luis. Todos fallamos. Allí, en la playa de Calella de Palafrugell, con el mar Cantábrico lamiendo las piedras, renacimos. Alejandro y yo, lentos, reconstruimos, paseos al alba, besos salados sin prisas. Luis encontró paz en un trabajo de guía turístico, contando historias de gemelos legendarios a visitantes. No fue un final de cuento, la España profunda aún murmura, las familias rotas no se pegan con gloria, pero fue humano. Un amor que sobrevive no por grandiosidad, sino por la terquedad de dos almas, o tres, que eligen perdonar. Hoy, miro las Ramblas desde mi balcón en Gracia, con Alejandro durmiendo a mi lado y Luis abajo, preparando paella. El secreto se reveló, las traiciones dolieron como espinas de rosa de Damasco. Pero en el dolor hallamos la verdad, el amor, gay o fraternal, no salva, une. Y en Barcelona, ciudad de dragones y sueños, eso basta.